El Señor les bendiga, hermanos, en este día y vamos a continuar las enseñanzas bíblicas. Y en este día vamos a estudiar en Segunda Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y el tema es manifestación del hombre de pecado. Así que vamos a estudiar este interesante tema, manifestación del hombre de pecado. Y vamos a leer los versículos de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Muy bien, dice la palabra de Dios, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es bien interesante lo que estamos tocando este día en la palabra de Dios y hemos escuchado mucho acerca del hombre de pecado, ¿verdad? Que es el mismo anticristo y pues yo creo que es la última generación, ¿verdad? De que habla la Biblia, estamos, y entonces aquí nos dice, ¿verdad? Verdades muy importantes en estos versículos, y mi pregunta es, ¿qué sabes del regreso del Señor? Porque todos tenemos una idea del regreso del Señor, ¿verdad? Más en estos días se oye bastante, ¿verdad? De que la trompeta se oirá, ¿verdad? Y el arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor son eventos bien importantes que yo creo que están muy cerca, muy pronto de suceder. Entonces, la pregunta es, ¿qué sabes del regreso del Señor? Bueno, la Biblia nos dice que todo ojo le verá cuando el Señor regrese. Y por la tecnología, pues yo pienso que en todo rincón de la tierra, ¿verdad? Se podrá ver el regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Eso nos dice en Apocalipsis. Y también en, en el libro de San Mateo, ¿verdad? Que nos habla de las señales del fin. Ahí nos dice bastante acerca del regreso del Señor Jesús, como leemos aquí en la Biblia, ¿verdad? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, ahí nos dice, ¿verdad? Las señales del fin, que os entregarán a tribulación. No será fácil, ¿verdad? Para el cristiano. Dice que
os entregarán a tribulación. Vendrán tribulaciones, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, pero no estamos solos. Recordemos que el Señor Jesús, quien nos ha comprado con su sangre preciosa y nos ha dado sus promesas, Él está con nosotros siempre para ayudarnos en cualquier tribulación. Y dice también, ¿verdad?, en las señales del fin, os matarán, dice. Sí, yo creo que sí vienen tiempos bien difíciles, pero bueno, recordemos que, como dice la Biblia claramente, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y seréis aborrecidos, dice, por causa de mi nombre. Y eso sucede, ¿verdad? De que desprecios, que rechazos y tantas cosas que suceden a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo importante es que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y como dice ese eslogan muy conocido, que el que tiene a Dios lo tiene todo, dice, qué maravilloso, es cierto. Y sí hay mucha gente que también nos estima, ¿verdad? Y nos tienen aprecio, y gloria a Dios por eso también. Y nos habla también, ¿verdad?, de que se multiplicará la maldad, nos habla en las señales del fin, y también que habrán guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, cosas, ¿verdad?, que van a suceder en estos tiempos. Y así de que, bueno, todo eso está, ¿verdad?, escrito ya en la palabra de Dios. Y por eso leamos, hermanos, ahí me incluyo yo también, en San Mateo, en el capítulo 24, leamos todo el capítulo. Ahí nos habla mucho del regreso del Señor, de las señales de los últimos tiempos, del fin. Así de que queda como tarea también para mí. Tenemos que leer ese capítulo 24 de San Mateo. Muy bien, entonces vamos a ver acá en no se dejen asustar ni por un espíritu, palabra, ni por carta, como si fuera de Pablo. Entonces, que no nos asuste, ¿verdad?, nada, ¿verdad?, ni por un espíritu. Acordemos que estamos en un mundo espiritual, ¿verdad? Nosotros somos espíritu. Y hay ¿verdad?, espíritus que no los vemos, ¿verdad? Y ellos también nos hablan, ¿verdad? Demonios, ángeles caídos, y también, ¿verdad?, que no nos asuste esto, ¿verdad?, acerca del regreso del Señor Jesús, ¿verdad?, sino que qué maravilloso estar con nuestro Dios. Y ni por palabra, dice, que nadie nos asuste, ni por carta, como si fuera de Pablo. Dice, ¿verdad?, en su palabra, en el versículo, ¿verdad?, en el versículo 2 dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Y muy bien, entonces vamos a... Importante estar conectado con Dios siempre. En estos tiempos peligrosos, en estos tiempos, ¿verdad?, que están sucediendo cosas que nunca se había visto. Es importante que estemos conectados con Dios siempre, siempre, ¿verdad? Y también guiados por el Espíritu Santo, porque ese es lo bonito, que nosotros no tenemos religión, sino tenemos una relación con Dios de cada día. ¿Y cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Y
el Espíritu Santo nos va guiando a toda la verdad y nos hace saber las cosas que han de venir. Y bonito, porque uno puede hablar con Dios y cada día y decirle, Señor, háblame, dime, ¿verdad? ¿Cómo estoy? ¿Estoy yendo recto? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Si estoy mal, ayúdeme. Dígame que estoy mal y ayúdeme a corregir. Y si estoy bien, ayúdeme siempre para seguir bien. Entonces, Dios le va mostrando el camino de rectitud, de transparencia, de integridad, y no solamente, ¿verdad?, que nos enseña, sino que nos ayuda, porque Él va, ¿verdad?, delante de nosotros y también Él va al lado de nosotros, ayudándonos, está en nosotros. Así de que eso es bien importante, hermanos, que tengamos esa relación estrecha con Dios, con el Espíritu Santo, con el Señor Jesús, con el Padre, ¿verdad?, celestial, de quien procede el Espíritu Santo. Y así de que no nos olvidemos, que siempre estemos en esa comunión con nuestro Dios, ¿verdad?, cada día. Y también vamos a ver acá, en el versículo 3 y versículo 4 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Estos versículos en el 3 y en el 4. No vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿verdad? Y esto pues sucede, ¿verdad? Personas que van a la iglesia y vemos que ya no están yendo a la iglesia, ya no son cristianos, ¿verdad? La apostasía. Pero aquí Pablo se está refiriendo más bien a la apostasía de toda esta abominación, ¿verdad?, esta blasfemia de este hombre de pecado, ¿verdad?, que es el anticristo. Esa es la blasfemia más grande que él hace, haciéndose pasar, ¿verdad?, por Dios como el Mesías, ¿verdad?, y exaltándose como Dios y pidiendo adoración. Y eso va a ser en el tiempo de la gran tribulación que van a suceder estas cosas. Después de la mitad de la tribulación, porque son 7 años de la ira de Dios, ¿verdad?, sobre la tierra, aquellos que no quisieron, no recibieron al Señor Jesús. Y entonces vemos aquí, ¿verdad?, que no vendrá el Señor Jesús sin que antes venga la apostasía, aparezca el hombre de pecado, el anticristo. No nos dejemos engañar, hermanos, porque la Biblia habla también de que Abraham dice, no uno ni algunos, sino de muchos falsos profetas se levantarán en estos tiempos, ¿verdad?, que están enseñando doctrinas de demonios, de hombres, ¿verdad?, están enseñando cosas mal. Así de que esto vamos a ver en el versículo 5, ¿verdad? Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
está diciéndoles el apóstol Pablo, ¿verdad? A los tesalonicenses, ¿verdad? Que no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Y los siervos de Dios les hace saber lo que vendrá, ¿verdad? Entonces Dios, ¿verdad?, hace saber a sus siervos lo que vendrá, como dice en la Biblia, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, les hará saber lo que vendrá. Y así de que qué bueno, ¿verdad?, por el discernimiento del Espíritu Santo y que podemos entender estas cosas. Así de que bien, vamos entonces en el versículo 6 y 7 leer, y dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. En el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Muy bien, aquí, ¿verdad?, nos explica, nos instruye, ¿verdad?, en el 6 y en el 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, ¿verdad?, el anticristo, ¿verdad?, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Todo tiene su hora, todo lo que está debajo del cielo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Muy bien, lo que detiene al anticristo, ¿verdad?, es el gobierno humano, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, tenemos un gobierno, y cada país, ¿verdad?, en la tierra tiene su propio gobierno, su presidente, sus ministros, ¿verdad?, sus gobernantes. Estas cosas, ¿verdad?, son lo que detiene, ¿verdad?, al anticristo, los gobiernos humanos, la predicación del evangelio, porque todavía Dios está dando, ¿verdad?, esa oportunidad a todos para que se arrepientan, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Entonces Dios está en su grande amor y misericordia, Él está permitiendo que se predique aún, ¿verdad?, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y también algo que lo detiene también es la atadura de Satanás, la soberanía de Dios, ¿verdad?, porque Dios tiene control, tiene el control Dios, ¿verdad?, de Satanás, de todo cuanto existe. Todas las cosas creadas, ¿verdad?, están controladas por Dios. Y la providencia de Dios, el Estado judío, ¿verdad?, habla de que este hombre de pecado, ¿verdad?, entra en el templo de los judíos y se sienta como el Mesías, ¿verdad?, como Dios, y se exalta. Entonces, pero vemos que aún el templo en Israel no está construido, pero bueno, según entendemos, demoró hacerlo en el pasado como 40 años, pero ahora con la tecnología que hay, lo hacen pero bien rápido el templo. Entonces no hay que esperar 40 años para que esté construido el templo. Entonces también eso lo detiene el anticristo, el Estado judío y la iglesia, nosotros, ¿verdad?, la iglesia, y que estamos todavía aquí, ¿verdad?, en la tierra, y estamos para ser luz, como la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que somos luz y que todos vean, ¿verdad?,
esa luz para salvación, ¿verdad? Que hay un Cristo Salvador que salva, que ama, y tenemos que hacer nuestra labor, ¿verdad? Como iglesia. Ok, entonces vamos a también, el Espíritu Santo, ¿verdad? También detiene, ¿verdad? Lo detiene el Espíritu de Dios. Y Miguel, ¿verdad? Miguel, el arcángel, ¿verdad? Porque Satanás ya quisiera tomar el control de toda la tierra, de todo el mundo, de todo, ¿verdad? Y ser él como un Dios, ¿verdad? Aquí, pero están las fuerzas de Dios, los ejércitos de Dios que, ¿verdad? Han restringido al diablo, sus ejércitos. Entonces, vamos a terminar y vamos a leer en el versículo 8 hasta el 12 y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces todos aquellos van a ser condenados, ¿verdad? Los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿no? Rechazaron al Señor Jesús, ¿verdad? Él vino a los suyos, pero los suyos lo rechazaron, lo despreciaron y amaron más, dice la Biblia, las tinieblas que la luz. Así de que bueno, hermanos, ¿verdad? Que esto ya nos da una luz, ¿verdad? Acerca de el hombre de pecado, el anticristo,